nombre es Catalina Cifuentes Trujillo, soy interna de medicina del sexto año de la Universidad Católica del Maule. Y en este video vamos a revisar shock. La hoja de ruta de la presentación es la siguiente. Primero vamos a ver una breve introducción del tema, luego la definición de shock, algunos datos de epidemiología, luego clasificación y etiología. A grandes rasgos vamos a revisar un poco de fisiopatología, el manejo y al final un caso clínico. A modo de introducción, el shock es la expresión clínica de una falla circulatoria que asocia a efectos de perfusión. Hay que tener claro el concepto de hipoxia celular y tisular, las que van a estar determinadas por una baja entrega de oxígeno. También se puede deber a un mayor consumo o que el uso esté siendo inadecuado. Lo importante acá es que inicialmente esto es reversible, entonces hay que hacer énfasis en el diagnóstico y el tratamiento oportuno, ya que de esta forma nosotros podemos prevenir la progresión a la falla orgánica múltiple y posteriormente muerte del paciente. Se describe que hay 4 tipos de shock. Está el distributivo, el cardiogénico, el hipovolémico y el obstructivo. Y muchos pacientes pueden presentar más de uno. En cuanto a la definición de shock, en realidad no hay una única definición. Esto va a variar dependiendo del texto del cual estudiamos. Por ejemplo, en el Harrison lo define como una reducción profunda y generalizada de la entrega efectiva de oxígeno y nutrientes a los tejidos, lo que lleva a una muerte celular. Hay un tratado de medicina intensiva que lo define como una falla circulatoria con una inadecuada perfusión tisular. Pero acá lo importante es que los conceptos igual se van repitiendo. En cuanto a la epidemiología, algunos datos a tener en cuenta es que es una condición común que afecta a aproximadamente un tercio de los pacientes en las unidades de pacientes críticos. Y en cuanto a los tipos de shock, de acuerdo a su prevalencia, el que sea con mayor frecuencia es el shock séptico, que es una forma de shock distributivo. Luego sigue el cardiogénico y el hipovolémico. El cardiogénico es la complicación más grave del infarto agudo del miocardio y tiene una alta mortalidad, que varía entre un 40 y un 60%. Y el shock hipovolémico es una causa de muerte en pacientes quirúrgicos y politraumatizados. Y acá estos porcentajes en realidad van a ir variando dependiendo de cada servicio de urgencia, porque, por ejemplo, en los hospitales de trauma van a recibir mayor porcentaje de pacientes que lleguen con shock hipovolémico. Y ahora vamos a revisar un poco de clasificación y etiología. Esta es una tabla del UpToDate y como habíamos visto hay 4 tipos de shock. Dentro del distributivo está el séptico, que es el más frecuente, y el no séptico. El séptico puede ser de etiología bacteriana, fúngica, viral o parasitaria. Y dentro del no séptico encontramos el inflamatorio, el neurogénico, el anafiláctico por drogas y toxinas o también el endocrino. Dentro del cardiogénico se divide en 3. Está el cardiomiopático, el arritmogénico y el mecánico. Por ejemplo, en el cardiomiopático puede ser un infarto agudo del miocardio que comprometa más del 40% del ventrículo izquierdo. Puede ser también por un infarto extenso del ventrículo derecho, por una miocarditis. En cuanto a los arritmogénicos, una taquiarritmia o una bradiarritmia. Y dentro de la parte mecánica, sobre todo por las valvulopatías. Acá también otro tipo es el hipovolémico. Este se divide en 2, que es el hemorrágico y el no hemorrágico. Hemorrágico puede ser algo evidente o alguna hemorragia oculta. Por ejemplo, un trauma, un sangrado gastrointestinal, algo relacionado al postoperatorio, ruptura aórtica, un embarazo ectópico roto o una hemorragia posparto. Y en cuanto al no hemorrágico, van a ser principalmente las pérdidas gastrointestinales, ya sea vómitos o diarrea, pérdidas por piel en el caso de las quemaduras, pérdidas renales o hacia espacios extravasculares. Y el obstructivo, que es el último tipo de shock, se divide en vascular pulmonar y mecánico. Vascular pulmonar, por ejemplo, en un paciente con TEP, y el mecánico podría ser un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco o una pericarditis constrictiva. Ahora vamos a revisar un poco de fisiopatología. El EO2, que es la entrega de oxígeno, está determinado principalmente por el gasto cardíaco y por la concentración arterial de oxígeno. La concentración arterial de oxígeno se calcula con esta fórmula que vemos acá, pero depende principalmente de la concentración de hemoglobina, de la presión arterial de oxígeno y de la saturación de oxígeno.
Y ahora, pasando al otro lado, en el gasto cardíaco, este va a estar determinado por el volumen eyectivo o volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y estas a su vez están influenciadas por la precarga, por la poscarga y por la contractilidad. En esta figura que vemos acá está el triángulo, que es como la base del shock circulatorio, que como vemos hay anormalidades a nivel de la microcirculación y dentro de sus como pilares está que hay un aumento del lactato, hay hipotensión arterial y además hay anormalidad en la perfusión tisular. En la figura 2 que vemos acá son las tres ventanas en el shock. Esto hace analogía que, por ejemplo, si estamos ante un incendio, un terremoto, y vemos un edificio, nos podemos hacer una idea mirando por la ventana, pero en el caso del cuerpo humano, nuestras ventanas, por así decirlo, sería a nivel renal, si el paciente está con oliguria, a nivel cerebral, si es que presenta como alteración del estado mental, y a nivel cutáneo, si presenta como extremidades frías o un patrón moteado, que vamos a ver unas imágenes más adelante. Acá esto es siguiendo con un algoritmo que sería, si tenemos un paciente con hipotensión arterial, debemos buscar los signos de hipoperfusión tisular, que vimos que eran las tres ventanas. Entonces, si estos signos están ausentes, nosotros podríamos plantear que puede ser una hipotensión crónica, o si es algo transitorio, podría ser un síncope. En el caso de estar presente, ya nos estaríamos enfrentando a un shock circulatorio. Y acá en realidad se plantean una serie de parámetros que podemos ir evaluando y nos van a ayudar a ir determinando el diagnóstico diferencial. O sea, como para ir determinando qué tipo de shock tiene el paciente. Y lo que es importante acá es que se entiende que el shock es como es un continuo, un proceso continuo. Entonces el soporte hemodinámico adecuado es crucial para prevenir la progresión del shock hacia la falla orgánica múltiple. Y el otro punto importante es que la reanimación debe iniciarse aun cuando se trate de un shock indiferenciado. O sea, nosotros debemos instaurar maniobras terapéuticas antes de tener una causa y después de tener la causa se puede corregir, pero no hay que retrasar el manejo solo por no saber la etiología. Acá son los 4 tipos de shock que vamos a ir viendo en detalle cada uno de ellos a lo largo de la presentación. Entonces, primero vamos a comenzar con el distributivo, que es de los más frecuentes. El mecanismo acá es una caída severa de la resistencia vascular periférica por vasodilatación. Las causas, la más frecuente es la sepsis, también el SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el shock anafiláctico, el shock neurogénico, la insuficiencia suprarrenal aguda, drogas y toxinas. Ahora vamos a ver los criterios del SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto involucra a dos más de las siguientes características. La temperatura puede estar sobre 38 o bajo 36. La frecuencia cardíaca sobre 90 por minuto. La frecuencia respiratoria sobre 20 o también una presión arterial de CO2 de menor a 32. Podemos encontrar leucocitosis sobre 12.000 o leucopenia bajo 4.000. Otro criterio importante a conocer es el Quick SOFA. Son solo 3 parámetros que involucran la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, la alteración del estado mental y una presión arterial sistólica menor o igual a 100. Dentro de los conceptos claves a tener presentes en el caso de la sepsis es que es una causa importante de muerte por infección, especialmente si no se reconoce y no se trata apropiadamente. Entonces este es un síndrome en realidad que va a depender como de los factores del patógeno y los factores del huésped. Entonces va a haber como una respuesta desregulada del huésped hacia la infección, lo que lleva a la disfunción orgánica. En cuanto a los nuevos términos y definiciones, la sepsis es una condición que pone en riesgo la vida, que presenta disfunción orgánica y que es causada por una respuesta regulada desde el huésped hacia la infección. La disfunción orgánica se puede identificar como un cambio agudo en el total del SOFA score mayor o igual a 2 puntos.
que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en cuanto a la definición del shock séptico, en este caso es que es un paciente con sepsis que persiste con hipotensión requiriendo drogas vasoactivas para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65. Además puede presentar un lactato elevado, que sería sobre 2 milimoles por litro, lo que es igual a 18 miligramos por decilitro. En realidad depende del laboratorio. Y esto es a pesar de que recibió una reanimación con volumen adecuado. Lo importante es que acá ya la mortalidad aumenta considerablemente. Y este es el software que es como para evaluar la falla orgánica. Entonces son varios parámetros en cuanto a lo respiratorio, que es a través de la PAFI, la coagulación a través de las plaquetas, la función hepática con la bilirrubina, a nivel cardiovascular, el sistema nervioso central y también evalúa al riñón a través de la creatinina y el débito, o sea, cuánto está orinando el paciente. Y de acuerdo a esto se va asignando un puntaje. Y ahora, continuando con los tipos de shock, tenemos al hipovolémico. Acá el mecanismo es una disminución del volumen intravascular, o sea, hay una disminución de la precarga. Las causas son múltiples, puede ser hemorragia, ya sea evidente u oculta, como, no sé, evidente como una hematemesis, o también podría ser una hemorragia oculta a nivel del retroperitoneo. Y entre las no hemorrágicas está la deshidratación, el secuestro espacio y pérdidas digestivas, urinarias o insensibles. Dentro del choque hemorrágico es importante acordarse de esta tabla porque nos permite clasificar el choque en 4 clases. Y tiene importancia porque nos permite tener un estimado de cuánto es la volemia que ha perdido el paciente según parámetros clínicos. Por ejemplo, si ya hay un paciente taquicárdico, es porque ya perdió entre el 15 y el 30% de su volemia, pero cuando hay un descenso en la presión arterial, ya estamos hablando de que perdió entre un 30 y 40%, y los otros signos ya en realidad son más tardíos. En cuanto a otro tipo, que es el shock cardiogénico, el mecanismo de este es que hay una disminución del gasto cardíaco por falla en la función sistólica o diastólica. Entonces hay una falla en la bomba, lo que disminuye el gasto cardíaco. Las causas pueden ser por una cardiopatía coronaria, por miocardiopatías, arritmias, valvulopatías o mixomas auriculares. Y el último tipo es el obstructivo. Este es por una falla diastólica por compresión extrínseca de las cavidades cardíacas. Puede ser por un taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión, una embolía pulmonar masiva o una pericarditis constrictiva severa. Entonces habíamos dicho que el shock es un proceso continuo. Entonces, con el fin de preservar los órganos vitales, el organismo va a echar a andar como una serie de mecanismos de compensación para que el corazón, el cerebro y las suprarrenales sigan teniendo flujo. Entonces va a poner en marcha, por ejemplo, el aumento del tono adrenérgico, lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad. También hay disminución del flujo hacia otras áreas que en realidad no son como tan vitales en ese momento, como sería la vasoconstricción cutánea, muscular y esplácnica, entre otros. Entonces, todos estos mecanismos de compensación pueden o no contrarrestar el shock en la forma inicial. Entonces, esta es una tabla que compara los perfiles hemodinámicos en los pacientes con shock. Entonces, a través de diferentes variables, nosotros podemos tener una aproximación hacia cuál de los 4 tipos de shock está presentando el paciente. Y ahora, en cuanto al manejo, el diagnóstico del shock en sí es clínico. Por lo tanto, debemos hacer una buena anamnesis, un buen examen físico y controlar los signos vitales. Al examen físico vamos a ver, por ejemplo, a nivel neurológico, si el paciente está con agitación, si está con confusión, delirio, coma. El cuello, si está con distensión yugular, cómo está el pulso. También es importante evaluar la piel y las mucosas, ya sea si están frías, si están secas, si están pálidas. En cuanto al pulmón, si está con taquipnea, si hay secreciones, por ejemplo, que nos orienten a algún foco infeccioso. A nivel cardiovascular, detectar la presencia de arritmias, taquicardia, bradicardia. En el abdomen si está distendido o no, si tiene alguna megalia.
o si tiene así. En las extremidades ver los pulsos, o sea, si tienen asimetría o no. En cuanto a las pruebas complementarias, hay que solicitar exámenes de laboratorio, por ejemplo, un perfil hematológico, un hemograma, un perfil hepático y renal, parámetros inflamatorios, PCR, procalcitonina, estudio de coagulación, los gases arteriales con lactato, toma de cultivos antes de iniciar los antibióticos, un electro, una radiografía de tórax, y también instalar una sonda vesical. Esto todo va a ir variando de acuerdo al contexto del paciente, pero hay que recordar que en el software uno evalúa ciertos como órganos, entonces hay que considerar esos exámenes también dentro de la evaluación. Ahora pasando un poco a los signos de hipoperfusión. Primero está la alteración del estado de conciencia, también se describe la oliguria, un lleno capilar enlentecido, la piel fría y esto que es como el patrón moteado, que va del 0 al 5. El 0 es cuando no hay nada, el 1 es que es del tamaño de una moneda, y ya después va comprometiendo mayor superficie. En cuanto al manejo inicial, hay una neumotecnia que es la de acá. Lo primero es la ventilación al soporte ventilatorio para administrar oxígeno al 100% por la vía que está disponible. La infusión, que consiste en una volemización inicial con cristaloides, primero en bolo y después hay que ir reponiendo según las necesidades y las comorbilidades del paciente. Y lo último ya sería la bomba. Y uno puede ir ayudándolo con algunos fármacos que vamos a ir viendo. Y ahora vamos a ver el caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 60 años con antecedentes de hipertensión en tratamiento con losartán. Tiene como antecedente quirúrgico una cesárea, no tiene alergia, niega tabaco y también alcohol. Ella consulta en el servicio de urgencias el 2 de noviembre por un cuadro de dolor abdominal de 3 días de evolución, asociado a compromiso del estado general y calofríos. Niega fiebre, no refiere síntomas urinarios, destaca escasa tos productiva y sin otras molestias. Al control de signos vitales destaca una presión de 110,70, está taquicárdica con 112 latidos por minuto, una temperatura de 37,4 y una frecuencia respiratoria de 25 por minuto. Al examen físico se encuentra vigil, orientada, la mucosa oral deshidratada, un lleno capilar de 6 segundos con extremidades frías. A nivel cardíaco, el ritmo regular, 2 tiempos sin soplos, y el murmullo pulmonar está presente con escasos crépitos bivasales. En cuanto al abdomen, está con ruidos hidroaéreos presentes, blando, depresible. Sin embargo, está dolorosa la palpación en mi abdomen derecho, sin signos de irritación peritoneal. Además destaca un puño de percusión positivo a derecha. Entonces, con toda esta historia, nosotros tenemos que plantear algunos diagnósticos. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que la paciente tiene una sepsis, que probablemente sea de foco urinario, una observación de una pielonefritis aguda, ya sea por los hallazgos del examen físico y por la historia que nos comenta, y también el examen físico evidenciaba una deshidratación, así que igual se considera como diagnóstico y además presenta hipertensión arterial, que es una de sus patologías crónicas. Entonces, con esto nosotros ya podríamos pensar en evaluar como los otros parámetros, a ver si es que hay alguna disfunción orgánica. Entonces vamos a solicitar algunos exámenes. Entonces ya le solicitamos los exámenes a la paciente y estos son los que el informe. Bueno, primero analizando todo acá. Tiene una leucopenia, está con 2200 y esto puede ser el contexto de decir que recordemos que uno de los criterios era una leucopenia bajo 4000. También está la PCR elevada, que puede ser en el contexto de un cuadro infeccioso. Una elevación de BUN y de la creatinina, lo que puede estar dada por una disfunción a nivel renal. Además, está con sodio en 127, tiene una hiponatremia moderada y además una hipocloremia, que pueden ser explicadas por la deshidratación. Otro de los parámetros es que está con una bilirrubinemia, lo cual podría estar reflejando una disfunción hepática en el contexto de la sepsis.
Y en cuanto a los gases, acá vemos que tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado y además tiene hiperlactotemia. Tiene un láctico en 8.6 y habíamos visto que era hasta 2 el valor normal. Y esto puede estar por la hipoperfusión tisular. La orina completa está inflamatoria y, como habíamos visto antes, también nos orienta más a un foco urinario como causal de este cuadro de sepsis que presenta la paciente. Además, se solicitó un electrocardiograma, el cual impresionaba con una taquicardia sinusal y el resto estaba normal. Se complementó el estudio con exámenes de imágenes. Se realizó un pilotac que informó ureterolitiasis proximal derecha asociado a hidroureteronefrosis obstructiva leve. Y ahora el manejo de esta paciente. Tenemos que hospitalizarla. No se puede manejar de forma ambulatoria. Entonces, lo que vamos a hacer, recordando nuestra neumotecnia, sería la oxigenoterapia, con el objetivo de que sature sobre 94, ojalá. La volemización, al menos 30 ml por kilo de cristaloides, y vamos a ir viendo ciertas metas, por ejemplo, que la presión arterial media esté sobre 65. Como ya habíamos dicho, le vamos a instalar una sonda Foley, entonces vamos a ir midiendo la diuresis, que debería estar en más de 0.5 ml por kilo hora. La saturación venosa central, la saturación venosa mixta también son parámetros que se consideran en algunos casos. Y también el lactato, porque como habíamos dicho, es un marcador de hipoperfusión y además es pronóstico. Y en el caso de nuestra paciente que estaba con una pielonefritis, vamos a iniciar antibióticos vía endovenosa. Y ya lo habíamos tomado el urocultivo. Otro punto, como aparte en realidad, son las drogas vasoactivas. La noradrenalina se estima como la primera elección, y esto es en el caso de que los pacientes persistan hipotensos a pesar de una adecuada reanimación con fluidos. Entonces, a modo de conclusión, recordemos que hay 4 tipos de shock: hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. El diagnóstico en sí es clínico, pero determinar la etiología puede requerir exámenes complementarios. Y lo importante es que debemos tener un alto grado de sospecha y manejo oportuno, ya que son fundamentales para un buen pronóstico. Y eso. Muchas gracias por su atención y cualquier duda la pueden dejar en los comentarios del video.